Buenos días, embajadores, autoridades, compañeros de partido, senadores, sobre todo senadores, porque hoy en el Congreso estamos rivalizando con la sesión de control. Y, por supuesto, también, querido José Luis, presidente del Foro Nueva Economía y patrocinadores. Quiero empezar mostrando la solidaridad de mi partido y estoy convencido también del Gobierno con el pueblo colombiano, después del atentado sufrido en los últimos días y el secuestro que conocimos también hace pocas horas. Esperamos que podamos pasar página de una historia que Colombia ya ha empezado a superar y, sobre todo, queremos mostrar nuestra cercanía con las familias de las víctimas y, por supuesto, también con todo el pueblo hermano de Colombia. Quería empezar lanzándoles una pregunta, porque me imagino que ustedes se preguntarán qué hago yo, una persona irrelevante, presentando a uno de los mayores estadistas de las últimas décadas. Y me temo que no voy a poder contestar a esa pregunta porque es la que yo me hice cuando me lo planteó. Lo que sí que voy a intentar contestar a lo largo de las breves palabras es el por qué para mí es un honor, probablemente uno de los mayores honores de mi corta carrera política, el evento de hoy. En primer lugar, a título personal, para mí el presidente Álvaro Uribe es un referente personal, moral y político. Lo es por sus principios inquebrantables, por su liderazgo político, por sus convicciones morales, por esa política ya célebre de mano firme, con corazón grande, que hizo que revolucionó, enderezó el rumbo de su país como pocos mandatarios han conseguido en la historia reciente. Le conozco desde hace aproximadamente una década. La primera vez que coincidí con él fue durante un terremoto en Valparaíso, durante la toma de posesión del presidente Sebastián Piñera. No pasó nada, fue una amenaza que no tuvo consecuencias, pero les aseguro que ese mole de mármol y esas lámparas tan grandes parecía que se iban a caer sobre nosotros. Allí ya había un presidente Uribe que no se inmutaba, probablemente porque ha sufrido en sus carnes otro tipo de seísmos en su carrera política. Es verdad también que el presidente Aznar y el rey Felipe, allí presentes, en ese momento príncipe de Asturias, tampoco se inmutaron demasiado. La segunda vez que lo vi fue en el Palacio de Nariño. Fue en una recepción en la que lo que más me sorprendió fue su cercanía. Éramos varias personas y nos despidió a todos por el nombre de pila y les aseguro que yo no era nadie importante como para recordarlo. Y luego, a partir del 2010, coincidí con él bastante a menudo en Washington. Primero cuando daba clase como profesor en Georgetown y luego cuando tuve el honor también de coordinar un proyecto académico en la Johns Hopkins en el cual él era miembro del board. También me sorprendió un rasgo, que es lo trabajador y lo responsable. Aunque tuviéramos un debate insignificante y tuviera que recorrer el mundo para dedicar 7 horas a esas deliberaciones, venía, no dormía y se volvía a ir. En segundo lugar, no solo es un honor a título personal, sino que es un honor por lo que ha hecho por Colombia. Escribía García Márquez que, por fortuna, Macondo no es un lugar sino un estado de ánimo. Y yo creo que la Colombia del presidente Uribe ya es un concepto, es un símbolo. Es el símbolo de orgullo, de patriotismo, de unión. Y yo creo que es algo extraordinario que en un país un mandatario haya conseguido cosas tan pequeñas pero tan revolucionarias como permitir que alguien no se sienta inseguro en su propia vivienda o conseguir que alguien pueda ir por carretera a visitar a unos familiares sin ser secuestrado o asesinado. Esto no es casual. El presidente Uribe tiene una formación académica espléndida, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia, fue el primer presidente elegido en primera vuelta después de la reforma y fue el primer presidente en superar la barrera del 60% en su segundo mandato. Impulsó la política de seguridad democrática, sabiendo que solo con seguridad podría haber libertad, solo con libertad podría haber inversiones, solo con inversiones podría acabar con la pobreza y hacer cohesión social. Esa política de seguridad democrática tuvo unas dramáticas y felices consecuencias. Los secuestros bajaron a la cuarta parte, los asesinatos bajaron a la mitad, los atentados bajaron un 60% y los asaltos a poblaciones se redujeron por 6 durante su mandato. Mano firme, corazón grande, sin complejos, sin rodeos, afrontó las necesidades de un gran país. Esto le costó 4 atentados, alguno célebre por lo escandaloso, el burro bomba del que salvó. Su vida
y, por cierto, siempre interesándose y entrando en la zona de peligro acordonada para interesarse por su equipo de seguridad y por los demás. Esto tuvo una consecuencia en la economía. El PIB durante su mandato creció un 6%, el desempleo bajó al 11% y las inversiones extranjeras subieron hasta la cifra de 10.000 millones de euros. Pero, en tercer lugar, también es un honor presentarle por lo que ha hecho por España. El presidente Álvaro Uribe es un gran amigo de nuestro país. No sucumbió a lo que el señor Buendía decía, eso de la fiebre de los imanes y los cálculos astronómicos, los sueños de la transmutación, que ya sufrió en plena ola del socialismo del siglo XXI en su querida tierra y en su querido continente. Todo lo contrario, evitó los estragos de ese populismo y, además, le hizo frente. Nunca toleró, además, las oleadas de nacionalismo antiespañol en su país. Siempre defendió la seguridad jurídica de las empresas españolas en Colombia. Con Aznar combatió las conexiones del terrorismo etarra con las FARC. Con Rajoy, ya desde otro momento, ha aplaudido, ha colaborado y ha agradecido la negociación dura pero exitosa del presidente de España para retirar la necesidad de visado Schengen para los ciudadanos colombianos. Favoreció el turismo, la inversión, la cooperación con nuestro país. Vio a España siempre no como un país en el que hay que buscar supuestos agravios históricos, sino con el que hay que construir juntos el futuro. Y, sobre todo, apostó por la Alianza Atlántica, apostó por la amistad con Estados Unidos y con España, mientras otros miraban a Cuba y a Venezuela y lo siguen haciendo. Y acabo ya. Por todo esto que he dicho, es un honor para mí presentar a Álvaro Uribe. Es verdad que hay un cuento muy bonito de Borges sobre Ulrica, que para él era muy importante, porque lo llevó incluso a la lápida de su tumba, que decía que ser colombiano es un acto de fe. Y yo estoy muy de acuerdo, no siendo colombiano, pero conociendo al presidente Uribe, porque creo que Álvaro Uribe hace precisamente de su patriotismo, de su servicio público, de su vocación, un acto de fe. Fe en sus principios, en sus valores de libertad y seguridad, fe en la justicia sin atajos ni rodeos, fe en su patria, a la que ha consagrado y sigue consagrando su vida, fe en Lina y en sus hijos, que pueden estar muy orgullosos de tener un padre y un esposo valiente, honesto, y que ya forma parte imprescindible de la historia contemporánea. Ojalá, en vez de hacer series de Escobar, hubiera series de Uribe. Estoy convencido que su vida es un ejemplo para todos que tiene que ser aún más conocida, y estoy convencido que aún le quedan a esa serie los capítulos más importantes. Por eso agradezco a los organizadores que organice este tipo de encuentros para dar a conocer más la voz de Álvaro Uribe, y le agradezco muchísimo a él que haya tenido la deferencia inmerecida de pedir que le presentara, y, por supuesto, le agradezco mucho todo lo que he expuesto, su amistad con España, su servicio a Colombia y el referente moral, político y personal que es para todos nosotros. Querido presidente, tiene la palabra.